hay una cantidad demandada de 750. Entonces voy hasta acá, 750, otro punto, y así marco cada uno de los puntos de esta tabla. Cuando tengo todos los puntos marcados, hasta cuando el precio es de 180 y la cantidad demandada es de 0, uno todos esos puntos y armo esta recta que me queda acá, que es la recta de demanda. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden ver en el gráfico, en el punto donde se intersecta la curva de oferta con la curva de demanda, eso es un equilibrio de mercado. ¿Sí? Entonces fíjense que el equilibrio de mercado se va a dar cuando el precio es de 120 y la cantidad es de 300. Bien. Entonces ahí hemos dibujado la curva de demanda y hemos llegado a la conclusión de que la cantidad ofrecida y demandada de equilibrio es 300 y el precio de equilibrio que nos da esa intersección de las rectas es 120. El inciso B2 nos dice encontrar la ecuación que describe el comportamiento de la curva de oferta de mercado. Bueno, vamos hacia acá. La ecuación de una curva de oferta tiene esta forma. ¿Sí? La cantidad ofrecida va a ser igual a A más B por el precio de X. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a tomar los datos que nos da esta imagen de la curva de oferta. ¿Sí? Esta curva de oferta era dato. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a darle valores. ¿Sí? Entonces, cuando la cantidad es 0, ¿sí? Acá, fíjense, el precio es de 30. ¿Sí? O sea, nos dice, si el precio es de 30, la cantidad ofrecida es 0. Entonces, eso es lo que voy a reemplazar acá, en esta ecuación que tengo en este lugar. ¿Sí? Entonces, le pongo 0 a la cantidad ofrecida y al precio de X le pongo 30. Entonces me va a quedar 0 igual a A más 30 por B. Despejo A. ¿Sí? Despejo A y me va a quedar que A va a ser igual a menos 30 por B. ¿Qué hago luego? Tomo otro punto aquí en el gráfico que me lo da la recta esta que era dato. ¿Sí? La recta de la curva de oferta, digamos. Entonces, ahí me dice, bueno, al precio de 60, con un precio de X de 60, se va a ofrecer 100 unidades del bien X. ¿Sí? Entonces, reemplazo también aquí en la curva de oferta esos valores. Entonces, X ofrecido 100 y reemplazo el valor 60 aquí en el precio de X. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hago? Tengo 100 igual a A menos 60B. Bueno, aquí arriba, fíjense, yo había llegado a la conclusión de que A era igual a menos 30 por B. Entonces es lo que yo voy a reemplazar acá. Voy a decir que A es igual a menos 30 por B más 60B. Entonces eso me va a quedar de la siguiente manera. Menos 30B más 60B me queda 30B. ¿Sí? Entonces vamos a llegar a la conclusión acá, dejándolo a la B sola, tenemos ahí una sola incógnita, nos va a quedar que B es igual a 10 sobre 3. ¿Sí? B es igual a 10 tercios, aproximadamente 3.33. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Puedes repetir lo último? ¿Cómo hizo el reemplazo? Sí, puedo repetir. Bueno, vamos acá. Primero, le dimos los valores a la curva de oferta con los valores de 0 y 30, ¿sí? Que tenemos acá, ¿no? Cuando el precio es de 30, el valor
es de 0. ¿Sí? O sea, cuando el precio es de 30, se ofrecen 0 cantidades del bien X. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, entonces lo reemplazamos acá en la curva de oferta. Ponemos los datos que nos da, la curva acá, y despejamos A. ¿Sí? Entonces A nos va a dar igual a menos 30 por B. Hasta ahí llegamos. Entonces después tomamos un segundo punto de esa curva de oferta, que es cuando el precio es de 60, la cantidad es 100. Bueno, entonces eso lo reemplazo acá. La cantidad ofrecida es 100 y reemplazo el valor de 60 acá en P de X. Entonces me queda 100 igual a A más 60B. En esta primera ecuación que yo había armado acá, había llegado a la conclusión de que A era igual a menos 30B. A es igual a menos 30B. Entonces acá, en la segunda ecuación de abajo, reemplazo ese valor de A. ¿Sí? Entonces ahí me va a quedar 100 igual a menos 30B más estos 60B. Menos 30B más 60B me da 30B positivo. Entonces ahí me queda, esta ecuación me va a quedar como que 100 es igual a 30B. Despejo B, ¿sí? Y me va a quedar que B va a ser igual a 10 sobre 3, ¿sí? Porque en realidad me queda 10 sobre 30, pero simplificando me queda 10 sobre 3. ¿Sí? Entonces va a ser el valor de B. 10 sobre 3, que aproximadamente es 3.33. Bueno, una vez que tengo el valor de B, una vez que tengo encontrado el valor de B, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar ese valor de B aquí, en A, porque me decía que A era igual a menos 30B. Entonces reemplazo el valor de B acá. El valor de B es 10 sobre 3. ¿Sí? Fíjense, lo reemplazo acá, 10 sobre 3. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Bien. Bueno, entonces ahí, ya con eso, voy a armar la ecuación de oferta. ¿Sí? Que me va a quedar A va a ser igual a menos 30 por 10 sobre 3 y eso me va a dar menos 100. ¿Sí? Entonces ya tengo el valor de A, teniendo el valor de A y teniendo el valor de B, ya puedo armar esta ecuación de oferta que tengo acá. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Disculpe, Bueno, profesor, sí, ¿y es pendiente negativa? ¿Tendría esa, no, no? no, Interpreto ahí, no. ¿no? La pendiente es este coeficiente. Ah, ¿Sí? discúlpeme, sí, está bien, entiendo. Es positivo. Esta es la ordenada al origen. Es el ordenado al origen, ¿Sí? sí, está bien, discúlpeme. Bueno, fíjense que las curvas de oferta, cuando vemos el gráfico acá, la curva de oferta es el dato que nos dan, ¿sí? Este es el primer dato, y nos dicen, o sea, de solamente observarla vemos que tiene pendiente positiva, ¿sí? A medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Y la curva de demanda tiene pendiente negativa, a medida que aumenta el precio, la cantidad demandada va disminuyendo. Bueno, vamos acá. Profe, El inciso, sí, ¿en las rectas generalmente son lineales o puede ser que sean como curvas? también pueden ser curvas. Sí, este ejemplo nos da como una recta, pero puede haber ecuaciones curvas. Por eso se dice la curva de oferta o la curva de demanda. Bien. Vamos al inciso B3. Calcular la elasticidad de oferta en el punto de equilibrio de mercado. ¿Sí? Entonces,
vamos a calcular la elasticidad de oferta en el punto de equilibrio de mercado. ¿Cuál es ese punto de equilibrio? Bueno, vimos que cuando X es 300 y el precio de X es 120. ¿Sí? Entonces, la fórmula es dx sobre dp de x por p de x sobre x. ¿Sí? Entonces, esto que tenemos acá es la pendiente de la curva de oferta que tenemos acá. ¿Sí? Es cómo cambia x cuando cambia p de x. Entonces lo ponemos acá, 10 tercios. Y nos dice que en ese punto, busquemos en el punto de equilibrio, entonces tenemos que reemplazar el precio de x, que es 120. ¿Por qué 120? Porque con ese precio el mercado se vacía, está en equilibrio, y la cantidad de equilibrio es este valor de x que tenemos acá, que es 300. ¿Sí? Entonces eso nos va a dar una elasticidad de oferta en el punto de equilibrio de 1.33. ¿Sí? Y después teníamos que teníamos que tachar en esta frase que tenemos acá, en base a los resultados obtenidos, se puede concluir que en equilibrio la demanda es, tachamos inelástica o unitaria, porque veníamos de acá, en el punto de equilibrio tenemos acá menos 2, entonces es elástica, y la oferta es elástica porque tenemos un valor de 1.33. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, hasta acá estamos con este ejercicio número 12 del tema 3 y vamos a dejar de grabar. Y queda abierta la clase para las consultas que ustedes tengan al respecto. Profesor, buen día. Buen día, ¿cómo es tu nombre? Sebastián, un gusto. Sebastián. Sí. Yo tenía la siguiente duda y es que ¿cada cuánto se tienen que hacer las presentaciones de los análisis de casos? Los análisis de casos. Eso lo tenés que ver con la profesora Subiría y el profesor Fernando Romero. Ah, bueno, muchas gracias. Todos los Todos viernes los viernes. hay análisis de caso. Sí, después de esta clase, empieza a las 12, ¿no es cierto? Sí, a las 12. Bien. Con la profesora Subiría. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Profe, Sí. disculpe, también lo que preguntaron en el chat, con respecto al ejercicio número 2, que decía, si no me equivoco, de si subía la oferta, nos daban distintos casos y teníamos que Bueno, ver ya lo vemos, ya lo vemos. No había visto esto del chat. Ahora lo estoy viendo. Ya volvemos, a ver. Ahí no estoy compartiendo pantalla, ¿no? no, profe. Bueno. Ahí sí se Ahí ve. aparece. Sí. Bien. Muy bien. Vamos a hacer ejercicio 2. Bien. Bueno. Ejercicio 2.
Se cuenta con datos de 6 años consecutivos acerca de lo ocurrido en el mercado de dulce de leche en la República Argentina. La información abarca no solo precios y cantidades demandadas, sino también ingresos de los consumidores y precios del dulce de leche, y precios del dulce de membrillo y de las tostadas. Analice las fuerzas que actuaron en cada año respecto al año anterior sobre la cantidad demandada de dulce de leche y calcule las elasticidades correspondientes, cuidando diferenciar entre cambios en la demanda y cambios en la cantidad demandada. Realice los cálculos con el criterio de la semisuma o promedio. Bien. A ver. Entonces tenemos la tabla acá con todos los datos. Tenemos datos que van desde el año 2013 al año 2018. Tenemos precio por kilogramo de dulce de leche. Tenemos el ingreso de los consumidores. Tenemos el precio del kilogramo del dulce membrillo y tenemos el precio por kilogramo de las tostadas. ¿Sí? Entonces, al final tenemos la cantidad demandada de dulce de leche en kilogramos por año. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tendríamos cómo va cambiando el ingreso de los consumidores y podemos relacionar ese cambio en el ingreso con la cantidad demandada también. Tenemos el precio por kilogramo de dulce de membrillo, que el dulce de membrillo vendría a ser ¿qué del dulce de leche? Un complemento, un sustituto. ¿Sustituto? Un sustituto, muy bien. Y las tostadas, ¿por qué está el precio de las tostadas ahí? ¿Un complemento? ¿Es complemento? Complementario. Es complemento. Muy bien, podría ser un complemento. Bueno, entonces vamos a la resolución del mismo. Bueno, esa nota la tienen que tener en cuenta. Para todos los casos vamos a hacer uso del criterio de la semisuma entonces. Bien, entre el año 2015 y 2016 disminuye el precio del kilogramo de dulce de leche. ¿Sí? A ver, entre el año 2015 y 2016 disminuye el precio del kilogramo de dulce de leche. Disminuye. Desde 48 a 30. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa ahí. A ver, chicos, los que tienen el micrófono abierto, por favor, ciérrenlo. Si no tienen ninguna consulta, tengan el micrófono cerrado, así no se escuchan ruidos. Bueno, entre el año 2015 y el 2016 disminuye el precio del kilogramo de dulce de leche. Entonces, para calcular la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? ¿Qué pasa con la demanda o qué pasa con la cantidad demandada ante cambios en el precio? ¿Sí? Entonces, por el criterio de la semisuma, para calcular la elasticidad precio de la demanda, se hace así. El cambio en la cantidad demandada dividido el cambio en el precio, y aquí vamos a tomar el precio en el punto 1, ¿sí? Más el precio en el punto 2, o en el año 1, en este caso 2015, y el precio del año 2016, dividido 2, sobre la cantidad demandada en el 2015, más la cantidad demandada en el 2016, dividido 2. ¿Sí? Entonces, vamos acá. El cambio en la cantidad. El cambio en la cantidad es positivo en 20. ¿Sí? A ver, vamos de 2015 a 2016. Estamos acá en 2015. Es negativo en precio, ¿no es cierto? Pasa de 48 a 30. Y en cantidad pasa de 2,90, que tenemos acá de dulce de leche, pasa a 310. ¿Sí? Entonces el cambio, en este caso, cambio de la cantidad es 20 kilogramos por año. Y el precio es de 18, baja en 18 pesos. Eso es lo que ponemos acá. ¿Sí? Y después, acá, el precio de X1 más el precio X2, digamos, el precio del año 2015 más el precio del año 2016 dividido 2, eso nos va a dar 39. ¿Sí? Porque teníamos 48
más 30 dividido 2. Y acá, en el denominador, tenemos la cantidad demandada en el año 2015 y más la cantidad demandada en el año 2016 dividido 2. Y eso nos va a dar 300. ¿Sí? Haciendo ese cálculo nos va a dar que tenemos una elasticidad de menos 0.14. ¿Qué es lo que nos dice eso? La demanda de dulce de leche es inelástica, ¿sí? Ya que el valor absoluto de esa elasticidad es menor que 1. Esto implica que la variación de la cantidad demandada de dulce de leche se da en una proporción menor a la variación del precio de dicho bien. ¿Sí? O sea, sabemos que la demanda tiene pendiente positiva, entonces, a medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Y si disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. Si tenemos una elasticidad inelástica, ¿qué quiere decir? En este caso, que disminuyó proporcionalmente más el precio que la cantidad demandada. ¿Está claro? Disminuyó el precio proporcionalmente menos de lo que aumentó la cantidad demandada. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bien. Lo que no puedo ver es chat. A ver, vamos a ver si hay alguno. Bueno, no hay otra. Seguimos con ver este el 2. 3, profe? Después. Después sí, después podemos ver el 3. Seguimos con el 2, ¿no? ¿Seguimos con el 2? Sí, profe. Bueno, sigamos con el 2. Vamos con el inciso B. Entre el año 2013 y 2014 disminuye el ingreso de los consumidores. ¿Sí? Entonces, entre el año 2013 y 2014 se produce una disminución en el ingreso de los consumidores. Entonces, ¿qué vamos a calcular acá? La elasticidad ingreso de la demanda. ¿Sí? ¿Qué pasa en el mercado de dulce de leche ante un aumento en el ingreso de los consumidores? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Acá tenemos cambio en la cantidad, cambio en X sobre cambio en el ingreso. Como es el criterio de la semisuma, vemos el ingreso que tenía la gente disponible en el año 2013 más el ingreso que tenía la gente disponible en el año 2014 dividido 2. En el denominador, la cantidad de dulce de leche en el año 2013 más la cantidad de dulce de leche del año 2014 dividido 2. Bien. Bueno, ¿en cuánto cambia el dulce de leche de 2013 a 2014? Es negativo en 40. ¿Sí? ¿Y en cuánto cambia el ingreso desde 2013 a 2014? Es negativo en 2.500. ¿Sí? Bueno, acá es el criterio de la semisuma. Sumamos los dos ingresos y los dividimos en 2. Y acá sumamos las dos cantidades y las dividimos en 2. Y eso, haciendo el cálculo de todo esto que tenemos acá, nos va a dar que la elasticidad ingreso cumple con que es mayor que 0. El dulce de leche es un bien superior normal, ya que una disminución del ingreso produce una disminución en la demanda del bien. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Está claro? Profe, Sí. ¿podría volver a explicar la elasticidad de ingreso? Sí, vamos de nuevo. Vamos a resolver el inciso B de este ejercicio particularmente. ¿Sí? Nos dice que entre el año 2013 y 2014 disminuye el ingreso de los consumidores. Eso lo podemos ver en la tabla acá.
teníamos un ingreso de 22.500 y ahora en 2014 tenemos un ingreso de los consumidores de 20.000. O sea, el ingreso disminuye. ¿Sí? Y la cantidad demandada de dulce de leche se ve que también disminuye. ¿Sí? Teníamos 290 y ahora tenemos 250. ¿Sí? Bien. Vamos para acá. La formulita, por el criterio de la semisuma, para la elasticidad de ingreso de la demanda, es esta que tenemos acá. Cambio en la cantidad sobre cambio en el ingreso. ¿Sí? Por la sumatoria de los dos ingresos, para este caso el ingreso de 2013 más el ingreso de 2014 dividido 2, sobre el cambio, no cambio, sino sobre la cantidad de dulce de leche en el año 2013 más la cantidad de dulce de leche en el año 2014 dividido 2. ¿Sí? Entonces acá el cambio de X es menos 40. ¿Por qué? Porque tenemos acá, tenemos que fijarnos acá, que en la cantidad era de 290 en el 2013 y ahora tenemos 250. Entonces es menos 40 el cambio. ¿Sí? Y el cambio en el ingreso. Profesor, sí. ¿Por qué menos 40? 290 menos 250 es 40 positivo. No, pero les pregunta, eso es el cambio. ¿En cuánto cambió? Antes teníamos 290 y ahora tenemos 250. O sea, el cambio es negativo. Disminuyó en 40 el consumo de la cantidad. Claro. Exacto. Entonces es negativo. El cambio es negativo. O sea, yo ahí... Y lo mismo pasa con el ingreso. Profesor. ¿Cómo? Es una convención, digamos. Repítamelo. Y al disminuir tengo que ponerle, antes ponerle el signo menos. Claro, sí, porque le están preguntando el cambio. ¿Cómo fue el cambio? ¿Positivo o negativo? Fue negativo el cambio. Antes teníamos 290 y ahora tenemos 250. Sí. Lo que pasa es que 290 menos 250 es igual a 40. Ponía positivo. Bueno, no, es que usted lo tiene que ver desde otro punto de vista. ¿Sí? Porque le dice, ¿cuál fue el cambio? ¿El cambio fue negativo o fue positivo? No, el cambio fue negativo, porque antes era 290 y ahora tenemos 250. O sea, para significar lo mismo pasa con el ingreso. Yo le tengo que poner el menos. Claro, exactamente. ¿Sí? Cuando es cambio, es negativo. Y lo mismo ha ocurrido con el ingreso. Fíjense que antes, en el 2013, los consumidores tenían un ingreso de 22.500 y ahora tienen un ingreso de 20.000. Entonces el cambio fue negativo en 2.500. Entonces eso es lo que se ve reflejado acá. ¿Sí? Tenemos menos 40 y menos 2.500. Y después esta suma de ingresos sobre esta suma de cantidades la podemos ver acá. Dice I1 más I2. ¿Sí? Entonces tenemos que sumar 22.500 más 20.000. Eso nos va a dar 42.500. Y 42.500 dividido 2 nos va a dar 21.250. X1 más X2, nos vamos para acá. Tenemos acá 290 más 250 dividido 2. A ver, 290 más 250, 400, 540. Dividido 2, nos va a dar los 270 que tenemos acá. Si operamos todo esto, nos va a dar 0.016. Este cociente es positivo porque tenemos negativo en el numerador, negativo en el denominador, se nos hace positivo. Y 21.250 sobre 70 es 78.70. Ese producto es 1.26. ¿Sí? Entonces la elasticidad de ingreso nos da mayor que 0. Entonces el dulce de leche es un bien superior o normal, ya que una disminución del ingreso produce una disminución en la demanda del bien. ¿Ahí quedó claro? Sí, profe, gracias.
Bien. Profe, buen día. Disculpe que Buen me día. ¿Puede ser que su dispositivo se esté acabando la batería? Lo veo ahí como un signo en rojo. Capaz que se le apaga. ¿O me equivoco? Sí, no, lo que pasa es que la batería ya no da para más, no carga, está enchufado, no se preocupen, no se va a apagar. Bueno, disculpe. Bueno, está bien. Gracias. No se va a apagar. Gracias, gracias por el aviso. No, de nada. Bueno, vamos al inciso C. Entre el año 2014 y 2015 aumenta el ingreso de los consumidores. ¿Sí? Ahora vamos a ver la otra situación. Entre el año 2014 y 2015 aumenta el ingreso de los consumidores. Lo veamos acá. Entre el año 2014 y 2015 aumenta. ¿Sí? Pasamos de 20.000 a 22.500. Entonces vamos a calcular la elasticidad ingreso de la demanda, nuevamente. ¿Sí? Tenemos la misma fórmula. ¿Qué va a pasar con los cambios? ¿Sí? Acá vamos a ver los cambios que decía Norma, van a ser cambios positivos. ¿Sí? Entonces, si vamos acá, el cambio en la cantidad, al pasar de 2014 a 2015, fíjense, teníamos 250 y volvemos a los 290. ¿Sí? Entonces tenemos un cambio positivo de 40 kilogramos. Y el cambio en el ingreso también va a ser positivo. Pasa de 20.000 a 22.500. Entonces el cambio es positivo 2.500. Y eso es lo que ponemos acá. ¿Sí? Cambio en X40, cambio en Y 2.500. El ingreso en el momento 1 más el ingreso en el momento 2, dividido 2, nos va a dar igual, 21.250. Y el cambio en la suma entre la cantidad en el momento 1 más la suma de la cantidad en el momento 2 dividido 2 nos va a dar 270. ¿Sí? Entonces vamos a tener lo mismo acá. 0.016 por, bueno, acá le ha faltado un 7, acá, es 78.70 y eso le da 1.26. Entonces la elasticidad de ingreso, fíjense que dice acá abajo, cumple con que es mayor que 0, entonces el dulce de leche es un bien superior o normal, ya que un aumento en el ingreso produce un aumento en la demanda del bien. Veamos el inciso D. Entre el año 2016 y 2017 aumenta el precio del kilogramo del dulce de membrillo. Veamos qué pasa ahí. Ustedes me dijeron que el dulce de membrillo era un bien. Con respecto al dulce de leche, ¿un bien qué? Sustituto. Sustituto. Muy bien. Aquí en esta clase hay más gente que le gusta el dulce de membrillo o el dulce de leche. Dulce de leche. El dulce de leche gana por goleada. Dulce de Gana por goleada, batata. dicen ustedes. El de leche, obvio. Bueno. Dulce de batata. Bueno. Entre el año 2016 y el año 2017 aumenta el precio del kilogramo del dulce de membrillo. Bueno, entonces tenemos que calcular la elasticidad cruzada. ¿Sí? La elasticidad cruzada, comparamos la cantidad demandada del dulce de leche con respecto a cambios en el precio del dulce de membrillo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer así. Fíjense acá, dice cambio en la cantidad demandada de dulce de leche sobre el cambio en el precio del dulce de membrillo. Acá le llamamos PDI. ¿Sí? Ahí lo llaman, la nomenclatura ahí está para el dulce de membrillo. Acá arriba, la suma del precio del dulce de membrillo en el momento 1, más la suma del precio de membrillo en el momento 2, que vendría a ser en el año 2017, dividimos en 2. Eso en el numerador y en el denominador la cantidad de dulce de leche. En el 2016, más la del 2017 y la dividimos en 2. Entonces eso nos va a dar esto que tenemos acá. Vamos a ver, del 2016 al 2017, vamos a la tabla. Del 2016 al 2017. Precio del dulce de membrillo. En el 2016 costaba 42 y en el 2017 pasa a costar 60. ¿El cambio es positivo o negativo?
Positivo. Positivo en 18. Aumenta 18 pesos. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la cantidad de dulce de leche? En el 2016 se demandaba 310 kilogramos de dulce de leche y en el 2017 se demandan 325 kilogramos de dulce de leche. Entonces, ¿el cambio ahí es positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿En cuánto? ¿Qué magnitud? 15. Muy bien. Bueno, entonces eso es lo que deberíamos ver reflejado acá. Tenemos 15 positivo, cambio de X, y 20 positivo, el cambio en el precio del dulce de membrillo. Este número que tenemos acá de 51 no es nada más que la suma en el año 2016 del precio del dulce de membrillo más el precio del dulce de membrillo en el año 2017 dividido 2. Eso nos va a dar 51. Y acá la cantidad de dulce de leche en el año 2016 y en el año 2017, que es dividido 2, por supuesto, eso nos da 317,50. Este cociente de acá nos da 0.75 y este cociente de acá nos da 0.16. Entonces, la elasticidad cruzada nos da 0.12. ¿Sí? Entonces, la elasticidad cruzada es mayor que 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dulce de leche y el dulce de membrillo son bienes sustitutos, y ahí confirmamos la presunción al principio que ustedes me decían, ya que un aumento en el precio del dulce de membrillo produce un aumento de la demanda del dulce de leche. ¿Sí? ¿Está claro eso? Profe, Sí. no le entendí muy bien en la elasticidad cruzada cómo resolvió. Bueno, vamos de nuevo. Esta es la fórmula, ¿sí? De la elasticidad cruzada. ¿Por qué la elasticidad cruzada? Porque yo veo cómo cambios en el precio de otros bienes impactan en la cantidad que se demanda o se consume de un bien en particular. En este caso, estamos analizando qué va a pasar con la cantidad consumida de dulce de leche ante cambios en el precio de un bien que es el dulce de membrillo, que nosotros suponemos que es sustituto. ¿Sí? Entonces, fíjense acá. La fórmula es así: cambios en la cantidad de dulce de leche sobre cambios en el precio del dulce de membrillo, de un año a otro. ¿Sí? En este caso era, a ver, vamos más arriba, era del año 2016 al año 2017. Bueno, entonces, como primera medida, este factor que está acá, reemplazándolo, es este factor que está acá, porque dijimos, si nos vamos al cuadro de 2016, que estamos acá, la cantidad era de 310. Y en el 2017 está acá, nos vamos hasta la cantidad demandada de dulce de leche, tenemos 325. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el cambio? El cambio es positivo en 15, porque en el 2016 la cantidad demandada era de 310 y ahora en el 2017 la cantidad demandada es 325. Entonces el cambio es positivo en 15. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Bueno, el precio del dulce de membrillo lo muestra la tabla acá en esta columna. En el año 2016 era de 42 y en el año 2017 es de 60. Eso quiere decir que tenemos un cambio positivo en el precio del dulce de membrillo de 18 pesos. ¿Sí? Fíjate, 42 y 60. ¿Sí? Entonces aumentó el precio en 18 pesos. Entonces tenemos un cambio positivo en 18. Cambio en PDI de 2016 a 2017, dice, ¿no? 2016 a 2017, sí, bueno, acá parece que hay un error. 2016 a 2017 hay un cambio en el membrillo de 18 y acá han puesto 20, ¿no? ¿Acá? Sí, profe. Ahí está, por eso capaz que estaba la duda. Sí. Bueno, acá habría que poner 18.
¿Sí? Ujú. Aquí habría que poner 18. Eso va a cambiar un poquito acá. A ver. Ya les digo, hago el cálculo acá con la calculadora. 15 dividido 18. Le da 0,83 en vez de 0,75. Por 0,16. Por 0,16. Y eso nos va a dar 0,3. A ver, ahí se cruzaron las voces, no se entendió. No, le decía que era 0.13. 0.3. Bueno, igual, a ver, voy a chequear esto que me dicen ustedes. A ver si está enchufado esto. Lo voy a enchufar acá. Muy bien. Bueno, entonces, ahí cuando nos daba 0.13, veíamos que el dulce de leche y el dulce de membrillo son bienes sustitutos, ¿sí? Ya que un aumento en el precio del dulce de membrillo produce un aumento en la demanda de dulce de leche. ¿Ahí quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. Vamos al inciso E. Entre el año 2017 y 2018 disminuye el precio de los paquetes de tostadas. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Los paquetes de tostadas me dijeron ustedes que eran bienes complementarios, puede ser que me dijeron, del dulce de leche. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bueno. Veamos entonces. Elasticidad cruzada. Vamos a calcular la elasticidad cruzada entre la cantidad de dulce de leche y el precio de los paquetes de tostadas. Entonces, se hace así, es el cambio en la cantidad de dulce en la cantidad demandada de dulce de leche sobre el cambio en el precio de los paquetes de tostadas. En el numerador de esta expresión tenemos el precio de los paquetes de tostadas. En el 2017 vendría a ser este Z1 y más P de Z2 es el precio de los paquetes de tostadas en el 2018, dividido 2. Y acá en el denominador, bueno, lo que venimos haciendo, la cantidad demandada de dulce de leche más la cantidad demandada de dulce de leche en los distintos años, 2017 y 2018, dividido 2. Bueno, acá nos dice que el cambio de X de 2017 a 2018 es 25. Vamos a chequearlo acá. De 2017 a 2018, en la tabla nos dice que en el 2017 teníamos 3.25 y en 2018 tenemos 3.30. ¿En cuánto cambia? En más 5. En más 5, muy bien. En más 5 y acá le pusieron 25. Bueno, me parece que deben haber puesto otros años. A ver cuándo hay un cambio de 25 acá. Ah, no, perdón, de 2016 a 2017 dice. Perdón, de 2016 a 2018. ¿No? ¿Puede ser? A ver, vamos de vuelta. De 2017 a 2018. 2017 a 2018, sí, tenemos solamente 5 positivos. 2017 a 2018, sí, tenemos 5 positivos. Bueno, acá hay un error en la resolución. ¿Sí? Acá tendría que ser 5 y no 25. ¿Sí? Acá en el numerador debería ser 5 y no 25. Y el cambio en el precio de los paquetes de tostada de 2017 a 2018, veamos qué pasó. De 2017 a 2018 el precio se mantiene constante. ¿No? A ver, me parece que aquí... No, profe, son menos 50. De las Disminuye, tostadas. profe. Ah, de las tostadas, perdón, acá. Precio del kilogramo de las tostadas. Bien. Pasa de 2.50 a 200. Disminuye en 50. Muy bien. Entonces por eso tenemos menos 50 acá. Bien.
Y después, bueno, acá, como siempre, es el criterio de la semisuma, entonces tenemos que sumar los precios de los paquetes de tostada del 2017 más los precios del paquete de tostada en el 2018 y dividirlo en 2, lo que nos da 225, y sumar las cantidades del dulce de leche del 2017 y del 2018 y dividirlo en 2, y eso me da 327.5. Acá, este 2 que está acá, me parece que está de más, porque está bien calculado, porque si ustedes hacen 5 dividido 50, 5 dividido 50, les da bien, les da 0,1, esto que está acá, ¿sí? Entonces este 2 que está ahí en azul, que lo acabo de remarcar, no lo tomen en cuenta, entonces este cociente 5 menos 5 dividido menos 50, les da menos 0,1, ¿sí? Y este cociente que tenemos acá, 225 dividido 327,5, les da 0.69, entonces les va a dar negativo en 0.069. ¿Sí? Entonces, fíjense, la conclusión dice, la elasticidad cruzada es menor que 0. ¿Sí? Entonces, el dulce de leche y las tostadas son bienes complementarios, ya que una disminución en el precio de las tostadas produce un aumento en la demanda de dulce de leche. ¿Sí? ¿Cómo se puede pensar eso? Bueno, disminuye el precio de las tostadas, van a demandar más tostadas, pero como ustedes, se ve, son fanáticos del dulce de leche, porque dijeron que gana por goleada y ampliamente el dulce de leche al dulce de membrillo, si les sobran las tostadas, van a tener que comprar más dulce de leche porque no les gusta comer tostadas sin endulzarlas, digamos de esa forma. ¿Sí? Bueno, ese era el inciso C. Bueno, y vamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 es el que veía... A ver, esperen un cachito. Entonces, este inciso E del ejercicio 2, ¿quedó claro? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bueno. Pasamos entonces al ejercicio 3. Profe, Sí. el 3 ya está resuelto en la guía en videos del Moodle, yo no había visto, así que pasemos mejor a otro. Los chicos pedían el ejercicio 10. Ah, bien. Bueno, entonces Profe, nadie quiere... ¿el ejercicio 5 lo podemos ver después? Sí, sí. A ver, consulta. ¿Nadie quiere hacer el ejercicio 3, entonces no lo quieren ver? No, profe, ya está subido a la plataforma. Ah, está subido. Bueno. Si está subido, pasamos a otro. Entonces, ¿cuál es el que me habían dicho primero? En 10. El 10 El también. 10. Bueno, vamos al ejercicio 10. Ejercicio 10. Bueno, este es un ejercicio que está en el libro, uno de los libros de la bibliografía, y nos da los siguientes datos. Dice, las tablas de oferta y demanda de papas fritas son, ¿sí? Y hay una tabla con 3 columnas. En la primera columna nos dan el precio, centavos por bolsa, la cantidad demandada, ¿sí? En millones de bolsas por semana, y la cantidad ofrecida en millones de bolsas por semana. ¿Sí? Bien. Nos pregunta, ¿cuál es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio de papas fritas? A ver, ¿quién de ustedes me dice? ¿Cuál es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio de papas fritas? 130, profe. 130, el 80. precio es de 80. Claro, el precio es de 80. O sea, tenemos que buscar en alguna de estas filas, ¿sí?
La combinación en el que la cantidad demandada sea igual a la cantidad ofrecida. Y eso se da acá en 130. ¿Ah? Tenemos que cuando la gente demanda 130, los oferentes van a ofrecer 130 si el precio es de 80. ¿Sí? O podemos mirarlo así. Al precio de 80, la cantidad demandada es 130 y la cantidad ofrecida es 130, con lo que hay un equilibrio en el mercado. ¿Sí? Inciso B. Si las papas fritas costaran 60 centavos por bolsa, describa la situación en el mercado de papas fritas y explique qué le pasaría al precio de la bolsa de papas fritas. Bueno, entonces, si el precio de la papa frita es 60 centavos por bolsa, la cantidad demandada es 150, ¿no es cierto? Y la cantidad ofrecida es 110. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay un exceso de oferta o un exceso de demanda? Exceso de demanda. Exceso de demanda, muy bien. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Qué le va a pasar al precio de la bolsa de papa frita cuando hay un exceso de demanda? ¿Aumenta? Tiende a aumentar, exactamente. Va a tender a aumentar y según los datos que tenemos acá, va a tender a quedarse en 80, ¿sí? Donde la cantidad ofrecida y la cantidad demandada coinciden. A ver, vamos acá. ¿Cuál era? Ah, no, era el ejercicio 10. Ejercicio 10. Acá los tenemos a los gráficos. Bueno, en el inciso B habíamos dicho, si las papas fritas costaran 60 centavos por bolsa, existiría un exceso de demanda, como me dijeron ustedes, porque la cantidad demandada sería de 150 millones de bolsas por semana y la cantidad ofrecida sería de 110 millones de bolsas por semana. Entonces, gráficamente, si graficamos esa tabla, ¿sí? La curva de oferta va a ser esta rosa o roja que tenemos acá, y la curva de demanda va a ser esta azul que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense que acá se nota que se cruzan estas dos curvas acá, y en ese punto tenemos que el precio es de 80 y la cantidad es de 130. Ahora, si el precio baja a 60, trazamos una línea, esta línea amarilla que tenemos acá, y esa línea va a chocar con la curva de demanda y con la curva de oferta. ¿Sí? Entonces, fíjense, a ese precio se van a ofrecer 110, pero se van a demandar 150. Entonces ahí se nota que la demanda es muy superior a la oferta y tenemos un exceso de demanda, ¿sí? De 40 unidades. Ciertas fuerzas se activarán para que el precio aumente y llegue al precio de equilibrio. El precio de la bolsa de papas fritas aumentará a 80 centavos. ¿Sí? Bien. El inciso C dice, si llega al mercado una nueva fritura y como resultado la demanda de papas fritas disminuye en 40 millones de bolsas por semana. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a desplazar la demanda desde esta que teníamos azul acá hasta esta que tenemos amarilla acá. ¿Sí? Entonces vamos a tener que hacer otra tablita. ¿Sí? Entonces a cada uno de los precios, vamos a tener otra demanda distinta. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué es lo que se nota acá en el gráfico? Antes estábamos acá en 80-130, ¿sí? Y ahora por un cambio en la demanda, ¿qué va a pasar con el precio? El punto de equilibrio. Claro, cambia el punto de equilibrio. Ahora el equilibrio va a estar en un precio de 60 y en una cantidad de 110. ¿Sí? Si ustedes arman la tabla, van a ver que a un precio de 60, la cantidad de demanda de 110 y la cantidad ofrecida es 110. Entonces, ante la disminución de la demanda,
el precio de la bolsa de papas fritas disminuirá a 60 centavos y la cantidad de equilibrio será de 110 millones de bolsas por semana. Bien, y ahí dice que no es el inciso A, es el inciso, a ver, este era el inciso C, ese es un inciso D. El inciso D dice lo siguiente: si una inundación destruye varias plantaciones de papa y como resultado la oferta disminuyera en 20 millones de bolsas a la semana, al mismo tiempo que la nueva fritura ingresa al mercado, entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que armar otra tabla. ¿Sí? Va a cambiar la oferta ahora. ¿Sí? Esta era la demanda cuando ingresaba una nueva fritura. ¿Sí? Y ahora disminuye en 20 millones de bolsas por semana a cada uno de los precios la oferta de papas fritas. ¿Sí? Entonces, fíjense, antes teníamos 90, 100, 110, 120 y ahora tenemos cada uno de esos valores a los precios determinados, 20 millones menos. Antes teníamos 90, ahora tenemos 70, antes teníamos 100, ahora tenemos 80 y así sucesivamente hasta el final de la tabla. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Tenemos que armar otro gráfico y este va a ser el gráfico que tenemos acá. Antes, esta era la curva de oferta, ¿sí? Esta era la curva de oferta, la que está en rojo o en rosa, y ahora la curva de oferta se va a trasladar hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Esta era la nueva curva de demanda, cuando entró la nueva fritura, perdón, y esta va a ser la nueva curva de oferta. Entonces vamos a estar en otro equilibrio, ¿sí? Donde el precio va a ser de 70 y la cantidad ofrecida y demandada va a ser de 100. Entonces dice acá abajo, en esta situación el precio de la bolsa de papa frita disminuirá a 70 centavos y la cantidad de equilibrio será de 100 millones de bolsas por semana. Bueno, ahí termina el ejercicio 10. ¿Se entendió? Chicos, ¿sí? Bien. ¿Cuál era el otro ejercicio que querían? La Sí, línea diga. de oferta se traslada hacia arriba, hacia la izquierda. Claro, ¿Es la línea de oferta se traslada. A ver, dígame de vuelta, Norma, que no la escuché. La línea de oferta es la celestita, la que queda ahora, se traslada hacia arriba, digamos, hacia la izquierda. Claro, se traslada hacia la izquierda. Ahora, El precio de equilibrio queda en 170, dijo, ¿no? O en, claro. acá, fíjese acá, este es el punto de equilibrio. La nueva oferta es la celeste y la nueva demanda es la amarilla. ¿Sí? ¿Disminuye la cantidad ofrecida entonces? Claro, disminuye la cantidad ofrecida por ese, creo que dice que hay una inundación, entonces ya se producen menos papas. Hay menos papas para ofrecer. Disminuye la cantidad ofrecida y sube el precio entonces. Claro. A ese precio, los referentes van a ofrecer menos que antes. ¿Sí? Entonces, el mercado se va a vaciar en 100. O sea, los demandantes y los oferentes van a estar de acuerdo en que se trancen 100 millones de kilos o de bolsas de papas fritas a ese precio de 70. ¿Sí, Norma? ¿Está claro ahí? Gracias, profe. Bueno, un gusto. Sí. Bueno, a ver, ¿cuál otro era el ejercicio que querían que hagamos? El 5, profe. El 5. Bueno, vamos hasta el 5.
Bueno, ejercicio 5. Con las demandas Profe, señaladas en el siguiente gráfico. Y tenemos acá un gráfico con dos demandas, ¿sí? Esas demandas tienen unos puntos y el eje de las ordenadas tiene valores y el eje de las abscisas tiene valores, ¿sí? O sea, tenemos la cantidad de X en el eje de las abscisas y tenemos el precio de X en el eje de las ordenadas. Y nos dice lo siguiente. Complete el siguiente cuadro. ¿Sí? Bueno, en los puntos A, B, C y D tenemos que calcular la elasticidad precio, el ingreso total y el ingreso marginal. Y después nos pregunta, ¿qué debe hacer el productor con el precio de X si desea incrementar su ingreso total en cada uno de los puntos? Profe, ¿Sí? Sí. Diga. Profe, ¿Alguien quiere hacer una consulta? este ejercicio ya está explicado en la plataforma, en un video. Y los chicos están diciendo si puede pasar otro que por ejemplo, no esté explicado. Ah, bien, bien, bien. Bueno, a ver, espere. Es que no estaba viendo el chat. Un chat nuevo. El 6, profe, me dice. Bueno, no, sí, es entendible. Si el ejercicio ya está explicado en la plataforma, ganemos tiempo y pasemos a otro ejercicio. Eso aclárenmelo ustedes, por favor. Hacen bien en avisar. El ejercicio 6, me dicen. Veamos. Vamos al ejercicio 6. Dada la siguiente tabla de demanda de un bien, y tenemos la tabla de demanda donde tenemos precios que van desde 1 hasta 10 y tenemos la cantidad demandada. Cuando el precio es de 1, la cantidad demandada es de 90. Cuando el precio es de 2, la cantidad demandada es de 45 y así sucesivamente. Fíjense que a medida que va aumentando el precio, la cantidad demandada va disminuyendo. Eso es consistente con lo que vemos siempre donde decimos que la curva de demanda tiene pendiente positiva. A medida que aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Entonces dice, el inciso A, graficar la curva de demanda. Vamos acá al ejercicio 6. Bueno, ahí tenemos la curva de demanda, ¿sí? Con cada uno de los puntos que nos da la tabla, estos puntos que tenemos acá, 1,90, ¿sí? Vamos a graficar esta curva, ¿sí? Acá, cuando el precio es de 1, la cantidad demandada es 90, cuando el precio es de 2 es 45, cuando el precio es de 2, ¿sí? Es 45, y así sucesivamente vamos a armar esta curva de demanda. Noten que esta curva de demanda tiene una forma especial y ya van a ver de qué se trata esa curva con esa forma especial, ¿sí? A ver. Ahí está. Vamos hasta... Tema 2. Tema 3. Ejercicio 6. Bueno. Determinar el ingreso total de los productores para cada precio y cantidad, así como el correspondiente ingreso marginal. Bueno. Vamos para acá. Y lo que vamos a hacer acá es armar la tabla a la inversa, ¿sí? Ahora vamos a hacer, el precio lo vamos a poner en una columna
y la cantidad correspondiente la vamos a poner en la segunda columna, ¿sí? Entonces, para determinar el ingreso total y el ingreso marginal de los productores, para cada precio y cantidad realizamos un cuadro como el siguiente. Bueno, entonces, ustedes saben que el ingreso total sale de multiplicar la cantidad vendida por el precio de cada unidad, ¿sí? Entonces, en esta fila tenemos que el precio es de 1 y la cantidad vendida es de 90. Entonces, el ingreso total es 90. Cuando el precio es de 2, la cantidad vendida es de 45. Entonces, el ingreso total es de 90. Y esto tiene una particularidad que, fíjense, cuando el precio va desde 1 hasta 10, nos va a dar como resultado el mismo ingreso total, ¿sí? Por la cantidad demandada a cada uno de los precios, ¿sí? Entonces el ingreso total siempre es de 90, ¿sí? Y el ingreso marginal, ¿qué es? El ingreso marginal es cómo cambia el ingreso total ante cambios en la cantidad, ¿sí? En este caso, el ingreso marginal es 0 en todos los casos, ¿sí? El inciso C me dice, explicar los resultados obtenidos en B. Bueno, entonces como les dije yo que esa curva tenía una forma muy particular, la curva de demanda es una hipérbola equilátera, ¿sí? Entonces cuando la demanda tiene esa forma, la elasticidad, precio de la demanda, es igual a 1. ¿Sí? La elasticidad precio de la demanda es igual a 1, o sea, tiene una elasticidad unitaria. El ingreso total es constante y el ingreso marginal es igual a 0. ¿Sí? Es lo que vemos acá. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Qué otro ejercicio? El 8, veamos, profe. El 8. Bien, vamos al 8. El 8 dice lo siguiente. Un fabricante de pelotas de fútbol presenta la siguiente ecuación de oferta, ¿sí? Y nos da la ecuación de oferta ahí, donde P es el precio de una pelota en pesos y Q representa el número de pelotas de fútbol que vende al mes. Se pide la elasticidad de oferta de ese fabricante cuando el precio aumenta de 40 a 60. Utilizar el criterio de la semisuma. El inciso B nos dice, calcula la elasticidad de oferta cuando el precio de cada pelota es igual a 75. Utilizar 2 decimales. Ahí nos pide en un punto, nos pide la elasticidad puntual. Y el inciso C nos dice, si la ecuación de oferta ahora es igual a Q, igual a 1/2 de P, y solo contamos con este dato, ¿cuál es el valor de la elasticidad de oferta para el precio considerado en el ítem anterior? ¿Sí? Cuando el precio de la pelota era igual a 75. Bueno, vamos a ver. Ejercicio 8. Bueno, entonces tenemos ahí la ecuación de oferta que nos da el ejercicio, ¿sí? Eso ya está dado. Entonces, la elasticidad de oferta de este fabricante, cuando el precio aumenta de 40 a 60, es igual a, y bueno, hay que utilizar el criterio de la semisuma, ¿sí? A ver, entonces tenemos acá, pasa de 40 a 60. Tenemos primero un precio de 40 y después tenemos un precio de 60. ¿Sí? Entonces la cantidad va a pasar de 50 a 150. ¿Cómo sabemos eso? Reemplazando ese precio en la ecuación de oferta. ¿Sí? Bueno, ustedes saben que la fórmula es así, el cambio en la cantidad sobre el cambio en el precio y hacemos la semisuma de
el precio en el momento 1, el precio cuando costaba 40, perdón, el precio es 40 más el precio que es 60, luego dividido 2, ¿sí? Eso lo tenemos acá, 40 más 60 dividido 2, y la cantidad cuando el precio estaba en 40, más la cantidad cuando el precio estaba en 60 dividido 2. ¿Sí? Entonces eso lo tenemos acá. Bueno, si resolvemos esta ecuación, nos va a dar que la elasticidad es 2,5. ¿Sí? Después el inciso B nos dice calcule la elasticidad de oferta cuando el precio de cada pelota es igual a 75. Utilizar dos decimales. Bueno. Calcula cuando el precio de cada pelota es igual a 75. Bueno, entonces cuando el precio es igual a 75, si reemplazamos este valor 75 en la ecuación de oferta, nos va a dar que la cantidad ofrecida es 225. ¿Sí? Entonces, como tenemos que calcular en un lugar puntual de esa oferta, eso es igual a el diferencial de Q sobre el diferencial del precio de Q por el precio de Q sobre la cantidad. ¿Sí? Habíamos visto que este diferencial en la ecuación de oferta es 5, ¿sí? Y el precio de Q en ese punto, bueno, les dice que es puntual, que es 75, sobre la cantidad que es 225. ¿Sí? Entonces, en ese punto en el que cada pelota cuesta 75 pesos, la elasticidad, precio, es de 1,67. Y el inciso C nos dice si la ecuación de oferta cambiara, ¿no? Y ya no es más la que nos dieron al principio. Si la ecuación de oferta fuera Q igual a 1 medio por P. ¿Cuál es el valor de la elasticidad de oferta para el precio considerado en el ítem anterior? Bueno, si la ecuación de oferta fuera así, ¿qué es lo que va a pasar? Si la ecuación de oferta es eso y solo contamos con este dato, ¿cuál es el valor de la elasticidad de oferta para el precio considerado en el ítem anterior? Bueno, es lo mismo que tenemos acá, pero ahora este valor de 5 ya no es así. ¿Sí? El valor va a ser este que tenemos acá, ¿sí? El coeficiente del precio. ¿Sí? En este caso es un medio. Entonces vamos a poner 0,50 acá. ¿Sí? Entonces ahí la elasticidad precio nos va a dar 1. Vamos a tener una elasticidad unitaria. Profe, ¿podría volver a explicar el A, por favor? El A. Bueno. Vamos acá. Hola.
Profe. ¿Se habrá quedado sin batería? No, A si mí no sí me sigue. sigue compartiendo A mí pantalla. también. Parece que se fue. Sigue estando igual. Chicos, Oh, profe, volvió. ¿están ahí? Profe. ¿Qué pasó, profe? No sé qué pasó. A ver, recién estoy... No se me movía la computadora. Bueno, se me clavó un poquito. Retomamos. ¿Dónde estábamos? En el punto 8, ¿no? Disculpen. Sí, profe. Bien, estamos acá. Punto 8. Bueno, nos daban una ecuación de oferta, ¿sí? Y esa ecuación de oferta era P igual a 0.2 por Q más 30. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos pedían? Vamos acá, dice la elasticidad de oferta de este fabricante cuando el precio aumenta de 40 a 60. Utilizar el criterio de la semisuma. Bueno, lo que vamos a hacer acá, vamos a poner el precio o la cantidad que dependa del precio, ¿sí? Entonces eso lo que hacemos acá es despejar Q, ¿sí? Bueno, acá está hecho, pero bueno, acá se equivocaron, esto no es P, esto es Q, ¿sí? Eso le va a quedar Q igual a 5P menos 150, ¿sí? Digamos, acá el pasaje de término va a ser el siguiente. Acá tienen 0.2Q más 30, este 30 que está sumando pasa restando, le va a quedar 0.2Q igual a P menos 30, y después ese 0,2 que está multiplicando lo pasan dividiendo, entonces le va a quedar 5P menos 150Q, perdón, 5P menos 150 igual a Q. ¿Sí? Entonces, con esta ecuación, donde esta P es Q, recuérdenlo, acá lo voy a dejar en azul, ahí marcadito seleccionado. Si ustedes reemplazan el valor de P en 40, acá Q les va a dar 50. ¿Sí? Porque si ustedes hacen 5 por 40, les da 200. 200 menos 150 les dan una cantidad de 50. Y ahora, cuando el precio es de 60, ¿sí? Cuando el precio es de 60, 5 por 60 es 300, menos 150 les da una cantidad de 150. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, si utilizamos el criterio de la semisuma, fíjense acá nos dice cambio en Q sobre cambio en P de Q por la sumatoria de los cambios de los precios, no de los cambios, perdón, la sumatoria de los precios dividido 2 y la sumatoria de las cantidades en los distintos momentos dividido 2. Bueno, fíjense acá, les dice 5 acá. ¿Por qué? Porque tenemos que el cambio en Q es, pasamos de 50 a 150. Entonces tenemos un cambio de ¿cuánto? De 100 positivo. ¿Sí? El cambio en Q, digamos cuando cambia el precio, pasa de 50 a 150. Entonces vamos a tener acá un cambio de 100. Y aquí abajo en el denominador tenemos el cambio en el precio de Q. El precio de Q pasa de 40 a 60. Entonces tenemos un cambio positivo de 20. ¿Sí? Entonces si tenemos 100 en el numerador y 20 en el denominador,
100 dividido 20 nos da estos 5 que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, después para reemplazar el precio en el momento 1 más el precio en el momento 2, tenemos que hacer 40 más 60, porque antes el precio era de 40 y ahora pasa a 60. Entonces, 40 más 60 dividido 2. Y después el cambio en la cantidad, teníamos una cantidad de 50 y ahora tenemos una cantidad de 150. Entonces, 50 más 150 dividido 2 nos da esto que tenemos acá. Y si resolvemos esta expresión que tenemos acá, nos da que la elasticidad precio es 2,5. ¿Ahí quedó claro? Sí, profe. Bien. Bueno, pasamos a otro. ¿El 9? El 9. A ver, esperen un cachito. Se quedó sin batería. Dice, bueno, no, es que anda medio. ¿Qué significaba, medio profe? ¿Cómo? ¿Qué significaba que la elasticidad oferta de 2,5? ¿Qué significa? ¿Cómo se interpreta? Bueno, ¿qué tienen ahí ustedes? 2,5. ¿Qué quiere decir? Que ante cambios en el precio, la cantidad ofrecida crece más que proporcionalmente al aumento de precios. ¿Sí? Fíjense ahí. Ustedes tienen un cambio de precio de 40 a 60. ¿Sí? Quiere decir que el precio aumentó en un 50%, ¿o no? ¿Sí o no? Pasó de 40 a 60. ¿Sí? Entonces aumentó un 50%, porque esos 20 de aumento son el 50% del precio original, que era 40. Entonces el precio aumentó un 50%. ¿Sí? Y ahora fíjense la cantidad. La cantidad pasó de 50 a 150. ¿Cuánto aumentó? ¿Un 50%? No. Fíjate que aumentó 100. ¿Sí? Aumentó en 100 pesos. ¿Y cuánto es 100 pesos de 50? Que 50 era el precio original. El 100%. El 200%. ¿Sí? Si hubiera aumentado 50 pesos, aumentó el 100%. ¿No es cierto? Pero aumentó 100 pesos. Entonces aumentó un 200%. Entonces ahí ustedes pueden notar que el aumento en la cantidad ofrecida es más que proporcional al aumento porcentual del precio. Por eso la elasticidad la elasticidad de oferta de este DIEM es 2,5. ¿Algún otro? ¿Alguna otra consulta? Chicos. Ahora se fueron ustedes. A ver, chat. Vamos al chat. El 9, me dice Aixa. Bueno, vamos al 9. El 9 no está explicado ya o grabado en alguna clase que está en la plataforma. No, profe. Bueno, vamos al 9 entonces.
el 9 dice lo siguiente. Bueno, este es un ejercicio también de un libro de la bibliografía. Y nos dice, los planes de oferta y demanda de goma de mascar son. Y bueno, tenemos ahí una tabla en la que tenemos 3 columnas. En la primera tenemos precio, centavos por paquete, cantidad demandada y cantidad ofrecida. Bien, dado esto nos dice, el inciso A nos dice, ¿cuál es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio de la goma de mascar? Bueno, es muy parecido al que hicimos hace rato, ¿sí? Si miramos la tabla, tenemos que ver la fila donde coincida la cantidad demandada con la cantidad ofrecida, ¿sí? Entonces, en esta fila, la cantidad demandada es de 120 y la cantidad ofrecida es de 120. Entonces, ¿cuál es el precio? 50. Cuando el precio es de 50, la cantidad demandada y la cantidad ofrecida son iguales, ¿sí? El inciso B dice, si la goma de mascar costara 70 centavos el paquete, describa la situación en el mercado de goma de mascar y explique qué le pasaría al precio a la goma de mascar. Si nosotros lo vemos acá en la tabla, solamente en la tabla sin gráficos, vamos a ver lo siguiente. Cuando el precio es de 70, la cantidad demandada es de 80 y la cantidad ofrecida es de 160, ¿sí? Es como que para la demanda ese precio es caro, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Hay un exceso de oferta, ¿sí? Se ofrece más de lo que se demanda. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a sobrar paquetes de gomas de mascar y ¿qué es lo que va a pasar con ese mercado después? ¿Qué va a pasar con el precio? Tendrá que empezar a bajar. Va a tender a bajar, ¿sí? Ahí se estaría dando la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay un exceso de oferta, quiere decir que sobran bienes en el mercado, entonces el precio debería bajar un poquito para que la gente pueda comprar ese exceso de oferta, ¿sí? Pero bueno, a ver, vamos a verlo acá. Ejercicio número 9. Bueno, entonces, en el inciso A, el precio de equilibrio era 50 porque habíamos visto que la cantidad de equilibrio era de 120 millones de paquetes. En el inciso B, si la goma de mascar costara 70 centavos el paquete, las cantidades ofrecidas, 160, serán mayores a las cantidades demandadas, 80, y esto producirá que el precio de equilibrio baje hasta llegar al precio de equilibrio de 50. El exceso de oferta presiona para que el precio de la goma de mascar caiga. Entonces, gráficamente, esto sería así. Podemos armar ese gráfico con los datos de la tabla. La curva rosa sería la gráfica de la curva de oferta. La gráfica azul sería la de la demanda, donde se cruzan esas dos, fíjense, tenemos 120 la cantidad, y después, bueno, la línea amarilla es la que nos va a mostrar el exceso de oferta. Si esa línea amarilla parte en cuando el precio es 70 y choca primero con la cantidad demandada, entonces a ese precio la cantidad demandada es de 80 y a ese precio la cantidad ofrecida es de 180. Entonces ahí se ve que hay un exceso de oferta. Después dice, si un incendio destruye algunas fábricas productoras de gomas de mascar y la oferta de este producto disminuyera en 40 millones de paquetes por semana, entonces se producirá un incremento en el precio hasta llegar a los 60 centavos y su consecuente disminución en la cantidad de equilibrio a 100 millones de paquetes. Bueno, eso lo podemos reflejar en una tabla. Ponemos los mismos precios, ¿sí? Y para cada uno de los precios le tenemos que disminuir 40 millones. ¿Sí? Fíjense que para el precio de 20, antes del incendio, para un precio de 20, antes del incendio, tenemos acá, a ver, vamos a subir hasta la tabla. No lo tenemos acá.
lo tenemos acá, para un precio de 20, la cantidad ofrecida era de 60. ¿Sí? Si tenemos que bajar en 40 millones las unidades por este incendio, ahora se ofrecen 20. ¿Sí? Y así sucesivamente le vamos a restar 40 millones a cada una de las cantidades ofrecidas a los determinados precios que ya estaban dados. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay un incendio y se destruye algunas fábricas, la demanda va a cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el equilibrio? Si nosotros vemos acá los datos de la tabla, vamos a ver que la cantidad demandada y la cantidad ofrecida van a coincidir cuando el precio es de 60. ¿Sí? Va a tender a aumentar el precio. ¿Sí? Porque va a haber un exceso de demanda ahora. Y eso seguramente va a estar reflejado acá en este gráfico que tenemos acá. ¿Sí? Teníamos esta era nuestra curva de oferta original, ¿sí? Y al producirse el incendio, la curva de oferta se traslada en forma paralela hacia la izquierda o hacia arriba, ¿sí? Entonces ahora fíjense que el equilibrio se va a dar cuando el precio es de 60 y la cantidad es de 100. Bien. Después dice, si aumentara la población adolescente y esto provocara un aumento en la demanda de goma de mascar en 40 millones de paquetes a la semana, al mismo tiempo que ocurre el incendio, entonces la situación será la siguiente. Bueno, si pasa eso al mismo tiempo, entonces la curva de oferta se va a trasladar hacia la izquierda, como vemos acá, y la curva de demanda se va a trasladar hacia la derecha. ¿Sí? Porque hay más adolescentes que supuestamente demandan más goma de mascar. Entonces la situación va a ser esta que tenemos acá. ¿Sí? Antes teníamos esta curva de oferta, la rosa, y ahora, después del incendio, la curva de oferta va a ser la amarilla. Antes teníamos esta curva de demanda, que era la azul, y por el aumento de la población adolescente, la curva de demanda se va a trasladar hacia la derecha. Entonces, el nuevo punto de equilibrio va a ser este que vamos a tener acá, donde se cruza la línea amarilla con la línea celeste. ¿Sí? ¿Y dónde va a ser ese cruce? Lo vemos acá en la tabla, cuando la cantidad demandada y la cantidad ofrecida son iguales, que es con una cantidad de 120, y el precio va a ser de 70. ¿Sí? Entonces, como se observa en el gráfico, en el nuevo equilibrio se consumirán las mismas cantidades de goma de mascar que en la situación inicial, 120 millones de paquetes por semana, pero el precio de equilibrio de mercado aumenta de 50 centavos a 70 centavos. ¿Sí? Bien, y ahí termina ese ejercicio. ¿Se entendió? Sí. ¿Puede ponerme la gráfica de la línea punteada anterior? No hice Sí, Norma. captura. Vamos hasta ahí. Vamos a agrandar un poquito. ¿Ahí se la ve bien? Sí, profe, gracias. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra consulta? Punto 11. Bueno, pasemos al punto 11, a ver. El punto 11 no está grabado, ¿no? ¿Todavía? Yo creo que No, no, profe. Bueno, pasemos al punto 11. Bien. Un vendedor de perritos calientes se enfrenta a una curva de demanda diaria y nos da la curva de demanda. Perritos calientes vendría a ser los panchos.
sí, profe. O algo parecido, me parece que perros calientes le dicen los estadounidenses, les dicen a la salchicha, ¿no? Sí, así. Bien. Bueno, donde P es el precio de un perrito caliente en centavos y Q es el número de perritos calientes que diariamente se compra. A. Si el vendedor venía vendiendo 300 perritos calientes al día, ¿qué ingreso ha obtenido por día? B. ¿Cuál es la elasticidad precio de la demanda de perritos calientes para el punto A? Y C. El vendedor quiere obtener mayores ingresos. ¿Debe subir el precio de los perritos calientes o debe bajarlo? Bueno, vamos a la resolución. Bueno, vamos acá. Si el vendedor vende 300 perritos calientes al día, su ingreso será de... Bueno, nos habían dado una ecuación de demanda, ¿sí? Que la tenemos acá, ¿sí? 1800 menos 15P. Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar 300 en la cantidad. ¿Sí? Bien. Bueno, y ahí empezamos a hacer los pasajes de términos correspondientes, ¿sí? Y nos va a quedar que el precio para esa cantidad, ¿sí? de venta va a ser de 100. ¿Eso está claro? Tenemos la ecuación de demanda y nos dice que el vendedor venía vendiendo 300 perritos calientes, ¿sí? Entonces, si vendía 300 perritos calientes, el precio debería haber sido de 100, ¿sí? Porque esta es la ecuación de demanda, ¿no? Bien, entonces, para saber cuál es el ingreso total de este vendedor, ¿qué se hace? Se multiplica el precio del producto por la cantidad vendida. En este caso es 100 por 300. Entonces, el ingreso total de este vendedor de perritos calientes venía siendo de 30.000. ¿Sí? Bien. En el punto B nos piden la elasticidad precio de la demanda de perritos calientes para el punto A es igual a, bueno, es la elasticidad puntual nos está pidiendo, ¿sí? Entonces, la elasticidad puntual, la fórmula de ella es esto que tenemos acá. El cambio en Q, o sea, el cambio en la cantidad ante cambios en el precio, por el precio sobre la cantidad. Bueno, entonces, como tenemos acá la ecuación de demanda, ustedes saben que el coeficiente del precio va a ser este cambio. ¿Sí? El coeficiente del precio va a ser este cambio. Entonces, el coeficiente es negativo, es menos 15. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pongo acá. Eso es lo que pongo acá. El precio de los perritos calientes es de 100 y la cantidad de los perritos calientes es de 300. ¿Sí? Entonces, hago el cálculo y me da que la elasticidad precio es de menos 5. Bien. Y el punto C me dice, el vendedor quiere obtener mayores ingresos. ¿Debe subir el precio de los perritos calientes o debe bajarlos? Bueno, entonces, como tenemos una elasticidad precio de los perritos calientes de menos 5, como el valor absoluto es mayor que 1, para obtener mayores ingresos, el vendedor debe bajar el precio. ¿Sí? Nos dice que tenemos una elasticidad precio, o sea, esa demanda es muy elástica, muy elástica. ¿Qué les dice? Que si ustedes bajan el precio un poquito, la cantidad demandada va a aumentar muchísimo. ¿Sí? Entonces tiene un gran impacto
en la cantidad la disminución del precio. Entonces, si este vendedor quiere aumentar sus ingresos, debería bajar el precio de sus productos, que en este caso son los perritos calientes. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, y ya nos estamos quedando sin tiempo. No sé si hay alguna otra consulta. Lo que yo les recomiendo, como siempre, es que lean la bibliografía propuesta, que la tienen disponible en forma digital, tienen un montón de bibliografía en la plataforma, que traten de hacer todos los prácticos en forma individual. Bueno, puede ser también en forma grupal, que se junten con algunos compañeros a resolver los ejercicios, y las dudas que vayan quedando las van anotando para plantearlas en las clases de consulta, ¿sí? No se atrasen, traten de aprovechar que la materia es promocional este año. Denle la importancia que merece las clases teóricas, porque en los parciales también va a haber preguntas teóricas para poder promocionar. Y bueno, estudien, no se queden atrás. Profe, Sí. disculpe. Lo que tengo dificultad yo es en interpretar lo que usted dijo en el, no sé, creo que era en el TP, la interpretación, digamos, de la elasticidad de la oferta que daba 2,5. Dijo usted que significaba de que el precio, la cantidad ofrecida